Yo creo que, haciendo mención a lo que dijo el Papa Francisco hace unas pocas horas, creo que el Papa está diciendo que se puede tomar de muchas maneras el mensaje del Papa, ¿no? Porque el Papa tiene una forma lingüística muy extensivo. Pero nosotros, el tema, sabemos que el hombre es corrupto de hace muchos años, desde que Adán y Eva pecaron. Eso ya lo sabemos de hace muchos años. Eso tenemos que empezar a entender el hombre común. ¿Desde cuándo empezó la corrupción? Desde la época de Adán y Eva. Habrá que poder entender cómo ayudamos a que la iglesia deje de ser corrupta, para que den el paso concreto a la libertad de culto. Ese es el gran tema. Hay muchas formas de plantear una solución, de hacerle el bien a la iglesia, ¿no? Para que la iglesia tome la decisión de poder instruir la libertad religiosa. Creo que el primer paso fue el otro domingo que pasó, cuando el Papa Francisco bendijo a los sacerdotes. Tendría que poner nuevo postulado de sacerdotes que no sean avaros ni ambiciosos, porque si el Papa Francisco va a dar paso a sacerdote y no tienen la parte psicológica de cómo son, cuidado con eso. Porque de ahora en adelante en el Vaticano yo para hacer el bien el Vaticano, no tendría que buscar que los jóvenes sean un poquito más espirituales, que en vez de que busquen ser sacerdotes para algún beneficio de la iglesia, sino que entren a servir a la iglesia por pura caridad, para que no se grabe la ambición del dinero en la cabeza, porque si no, después no los para más y terminan como Sordán. Eso es lo que desde este lado, porque eso también pasó dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hace muchos años en San George. La gente se había vuelto corrupta y no quería pagar el diezmo, y resulta que Lorenzo Snow le dijo a la gente: miren, están incumpliendo contra la ley del diezmo. O sea, corrupción puede haber en cualquier religión, pero acá lo que debemos ayudar es para que la corrupción se termine. El tema que esta pandemia, donde se están yendo todos y donde se están eliminando los corruptos, esa es la forma que yo estoy viendo ahí, que sacar a los corruptos y poner gente que sea de mano de obra buena, porque si no la iglesia va a caer en corrupción y después no la para nadie, y cae, y no para de caer. Entonces, nosotros no queremos perjudicar a la Iglesia Católica, queremos que la Iglesia Católica dé libertad de culto, ¿no es cierto? Y queremos que haya libertad de culto en la República Argentina, y dentro de esa libertad de culto que esté la Iglesia Católica. Ahora, ¿cómo mierda lo logramos? Eso es un trabajo muy
muy importante porque es la corrupción del hombre, lo que estamos viendo ahí dentro de la Iglesia Católica, lo mismo que pasó en San George, que puede pasar en todo lado. Porque recordemos que en San George, Lorenzo Snow invita a que tengan cuidado con el pecado. Porque miren, el tema, una cosa es ser liberal y plantear el tema de la libertad religiosa, y otra cosa es que agarren el liberalismo la gente para raquetear mal la pelota y no entiendan que es un bien para todos la libertad de culto sin que la transformen en una picardía, en un mal. La libertad de culto sirve para el respeto, pero algunos que son malvados y corruptos buscan que la libertad religiosa apague los sentimientos de la gente que es la fe y buscan que esos sentimientos de fe se hagan cada vez más chiquitos. Y eso fue lo que pasó en San George y tuvo que ir forzado Lorenzo Snow hacia San George a su avanzada edad para intervenir, porque estaba viendo sequía, el Señor estaba castigando a San George. Esto es muy importante porque en algunos lugares católicos, ¿se acuerdan cuando estaba el párroco Llano Sueiro? Acá en Gualeguaychú había sequía y toda la gente se preguntaba, ¿qué no va a haber sequía y diferentes castigos divinos que Dios pueda llegar a mandar si la gente peca? No se instruye, no va a la secundaria, no estudia. Porque imagínense que hasta por el estudio el Creador puede llegar a castigar a una persona porque incumple las reglas básicas para hacerle el bien al prójimo. Estudiar. Vos entrás en el proceso de sabiduría como lo dijo el rey Salomón. El rey Salomón. Nosotros no podemos caer en el proceso mismo que cayó Adán y Eva, que es el pecado. Entonces, yo digo claramente, y lo digo por todas las religiones, porque yo represento todo lo que es libertad de culto, represento toda la demás religión, en particular por el proceso de la libertad de culto. Y recordemos también que José Smith dijo que el pecado puede ser que te funcione por un rato, pero después terminás hecho pedazos. Y acá hay que entender que cuando en Gualeguaychú hay sequía es porque la gente no quiere estudiar, no quiere pagar el diezmo, y tal vez los párrocos están haciendo eso, de no querer liberar a Argentina porque alguna gente incumple con la ley de diezmo dentro de la Iglesia Católica. Igualmente, la ley de diezmo está fiscalizada por el propio judaísmo, porque no es la Iglesia Católica quien pone la ley de diezmo, sino Malaquías. Malaquí. Malají. Pero es Malaquía, algunos le dicen Malají, Malaquía. En la Torah dice Malají. Tiene diferente pronunciación. Entonces, señora presidenta, fíjese que durante los años que el primer cristianismo funcionaba dentro de Roma, el cristianismo avanzó un 94% con el puntaje máximo de los diezmos. Hoy ha bajado de ese 94% a un 15 o un 14%. O sea que la mitad de los sacerdotes están esperando que suba de ese 14, de ese 15% a un 96%. Pero la corrupción de los propios sacerdotes hace que eso no funcione. Entonces la Iglesia Católica está dentro de un
tema dramático. Eso es lo que no se entiende, señora presidenta. Y acá cuando se habla de hacer bien, ¿cómo logramos eso? Es increíble porque la iglesia está como rotando y rotando con una psicología de salimos o no salimos de la Constitución. Está dudando y tiene miedo. Lo peor de todo es el miedo, porque los sacerdotes es raro. Esto es raro, porque nunca se ha visto esto. Solamente en aquella época cuando Pedro estaba en la barca, que le decía a Jesús de Nazaret, que para el lado de nuestro es un santo. Pero Pedro le decía a Jesús, rescatame porque la verdad me estoy hundiendo. Y después Jesús le termina recriminando a Pedro, ¿qué te pasó con la fe? Y hoy pasa lo mismo. La cabeza de la iglesia duda, la parte de abajo duda, y más para abajo, que son los sacerdotes que son más débiles y que pueden caer en tentación, también dudan. Así que es impresionante lo que está ocurriendo ahí, en ese campo de batalla espiritual. Recuerden lo que pasó con Lutero. Lutero también fue sacerdote y lo bombardearon por todo lado. El bombardeo clásico de se queda o no se queda, y el bombardeo clásico de se hace el bien o no se hace el bien. Ahí está el problema. Yo creo que lo que afecta ahí y lo que pone a los demás en duda, a los demás sacerdotes en duda, son los obispos y los cardenales corruptos. Si se logra sacar al obispo y a los cardenales corruptos, creo que ahí la iglesia puede tener un poquito de imagen de poder moverse con más tranquilidad y poder tener un poco más de santidad y fuerza y lograr resurgir al cristianismo, por lo menos al estar a media mitad del cristianismo antiguo, que eran los primeros cristianos. Por lo menos a media mitad. Porque ya imagínense cómo cayó el Vaticano, que empezó siendo santidad en la época de los primeros cristianos, ahora se lo conoce por corrupción, tema de violación de menores, corrupción, los cardenales más abajo, corrupción, violación de menores, etcétera, 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 y ahí se pierde la historia. Ahí es el punto. Ahí creo que está el verdadero punto de por qué como que se estira y se baja la fe de los sacerdotes, y ahí como que se pierde la cadena de fe. En el lado católico. Eso es lo que creo que está pasando. Pero la que tiene que dar más fuerza y voluntad es la cabeza de la iglesia, y en este sentido el Papa Francisco. Creo que ahí el Papa Francisco tiene que decir a los nuevos sacerdotes, muchachos, tengan cuidado con el tema del dinero, porque, miren, y lo dijo el Papa, lo dijo, porque si siguen así van por mal camino. Es increíble. La verdad que nunca había un proceso así. Pero eso que están moviendo ahí se llama miedo y se está repartiendo con gran fuerza. Es un virus peor que el coronavirus, pero con mucho más. Recordemos que el coronavirus es el porno, la gente le llama virus. Pero más allá de eso, más allá que el porno para algunos sea un virus, ¿no? Ahí el miedo es el peor virus más que el porno. Porque el miedo lo que te hace es traicionar a Dios. Por lo menos con el porno vos tenés bajadas
Yo sé que muchos en esta vida han tenido bajada del lado católico con ese tema, pero después han tenido subidas. Pero con el miedo es otra cosa, porque el miedo te baja, te baja, te baja, te baja, hasta que sos la puta del miedo. Y seguís siendo la putada del miedo hasta el arranque. Y es la verdad. Ese creo que es el problema. Yo creo que cuando el cristiano se niveló con el agua, o sea que estaba flotando en el agua, y un Pedro que se hundía, entonces Jesús le quiso mostrar que algún día la iglesia iba a caer en los mayores de los pecados, pero que si se mantenía firme, lo tradujo claramente lo que dijo el Cristo cristiano, en la fe, el mismo Cristo cristiano iba a rescatar la iglesia de ese abismo. Eso creo lo que quiso decir el Cristo cristiano. Pero es difícil porque acá el obispo de San Isidro como que tira miedo. Y al cardenal Poli, en vez de ponerse fuerte y robusto en contra del miedo, lo tiran los sacerdotes al miedo claritamente. Porque al decir, no alcanza con el diezmo que da la gente, entonces como diciendo, no tengan fe la gente no va a dar por ustedes, y ahí se armó y todos los sacerdotes comenzaron a tener miedo y terminamos con Sordán, ahí teniendo miedo también. Y el Cristo cristiano dijo, cuidado por aquel que viene el tropiezo, porque si el cardenal Poli está dejando tropezar a su propio sacerdote, es algo que el Papa tendría que sancionar ahí. Ahí tendría que sancionar el Papa. Que los cardenales no pueden tirarle abajo la fe a los sacerdotes. Me parece que ahí tendría que reaccionar el Papa y decir, hermano, no podés tirar abajo la fe a los sacerdotes. Funcionar como un cardenal. Si vos no tenés fe a tus propios fieles, obvio que tus propios fieles te van a abandonar y a los 3 días vas a tener 3 fieles ahí sentados y te vas a quedar sentado, hermano. Eso es lo que tendría que decir el Papa para que racione el cardenal Poli y haga las cosas como tiene que hacer. Yo creo que si el cardenal Poli y Monseñor Ojea entiende que si hay rápida separación de Estado e Iglesia y las cosas empiezan a funcionar como tiene que funcionar y no a la perdición, yo creo que la Iglesia Católica vuelve a funcionar como altamente bien. Eso es claramente. Ahí creo que está el problema. Hay un desacuerdo acá en la República Argentina, pero la cabeza de la Iglesia, que es el Papa, es la que tira mayor miedo a los cardenales, y los cardenales a los sacerdotes, y los sacerdotes alarma a toda la Iglesia y se pierde todo. El miedo es lo que está haciendo perder a la Iglesia fiel. Cuidado con eso. Porque en San George pasó lo mismo con la Iglesia de los Santos Últimos Días, pero Lorenzo No viajó y le dijo, no sean así, y la gente se sostuvo del profeta y dijo, vamos a hacerle caso, vamos a hacer las cosas como corresponde, y salieron adelante. Y pagaron todas sus cuentas, pagaron todo lo que debían, y salieron adelante económicamente. Pero haciendo lo que se corresponde. Acá yo no veo buena energía del Papa para que se haga lo que corresponde en el lado católico. Eso, y la cabeza de la Iglesia creo que está funcionando mal. Porque tirarle miedo a los otros, también, ahí está el problema.